Título de la lección: La vida en la iglesia primitiva. Nuestro texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El sentido de urgencia de la iglesia primitiva no podría haber sido más fuerte. La manera en que Jesús había respondido a la pregunta sobre el establecimiento del reino mesiánico, que dejaba abierta la cuestión del tiempo, podía interpretarse como que todo dependía de la venida del Espíritu y de la culminación de la misión apostólica. Por ende, cuando llegó el Pentecostés, los primeros creyentes pensaban que todo se había cumplido. Recibieron al Espíritu y compartieron el Evangelio con todos aquellos con quienes se relacionaban. La iglesia se desprendió de sus bienes materiales. Como percibían que el tiempo era corto, vendieron todo lo que tenían y se dedicaron al compañerismo mientras seguían dando testimonio de Jesús, pero solo en Jerusalén. La vida comunitaria que establecieron, aunque era eficaz para ayudar a los pobres, pronto se volvió un problema y Dios tuvo que intervenir para conservar la unidad de la iglesia. También empezaron a enfrentar oposición. Después del Pentecostés, Lucas modifica la narración enfocándola en una descripción general de la vida interna de la iglesia de Jerusalén. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los 4 puntos señalados parecen resumirse básicamente en la enseñanza y la convivencia, la camaradería. Según el versículo 46, las enseñanzas se llevaban a cabo en el templo, mientras que la camaradería se realizaba en las casas particulares. El atrio del templo estaba rodeado de porches techados que a menudo se usaban para la instrucción rabínica. El hecho de que los creyentes se hayan dedicado a aprender de los apóstoles muestra que el don del Espíritu no los condujo a una religión contemplativa, sino a un intenso proceso de aprendizaje bajo la conducción de los apóstoles, cuya enseñanza autorizada era autentificada por maravillas y señales. La comunión espiritual era otra marca distintiva de la piedad cristiana primitiva. Los creyentes estaban constantemente juntos, no solo en el templo, sino también en sus hogares, donde compartían las comidas, celebraban la Santa Cena y oraban. Con esas celebraciones diarias, los cristianos primitivos expresaban su esperanza en el pronto regreso de Jesús, cuando su comunión con ellos sería restaurada en el reino mesiánico. Los hogares particulares desempeñaron un papel clave en la vida de la iglesia primitiva. Los creyentes todavía asistían a las ceremonias diarias del templo y los sábados probablemente estaban en las sinagogas con sus hermanos judíos, pero los elementos distintivos de la devoción cristiana se llevaban a cabo en los hogares. Si leemos Hechos capítulo 2 versos 44 y 45 y capítulo 4 versos 34 y 35, ¿qué aspecto importante existía en la hermandad cristiana primitiva? Como creían que el fin estaba cerca, decidieron que sus posesiones materiales, su propiedad privada, para usar una expresión más actualizada, ya no eran tan importantes. Por lo tanto, les pareció apropiado hacer uso común de sus recursos materiales. No había motivo para preocuparse por el mañana, ya que el Mesías mismo proveería para sus necesidades en el reino mesiánico.
Este uso compartido les permitió experimentar un sentido más profundo de unidad, además de llegar a ser un extraordinario ejemplo de generosidad cristiana. ¿Cuán generoso eres o soy yo con lo que hemos recibido del Señor? En Hechos capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan fueron al templo para el culto de oración de las 3. Esto indica el carácter esencialmente judío de la fe de la Iglesia en este periodo temprano. Es decir, los apóstoles no iban al templo solo para instruir o hacer nuevos conversos, sino porque Pedro y Juan eran judíos y como tales todavía seguían comprometidos con las tradiciones religiosas, al menos hasta ese momento. Allí realizaron un asombroso milagro que le dio a Pedro la oportunidad de predicar otro sermón. Si leemos Hechos capítulo 3 versos 12 al 26, podremos ver el énfasis de Pedro en su sermón. 5 puntos principales caracterizaban la predicación cristiana primitiva. Jesús era el Mesías sufriente, Dios lo resucitó, Jesús fue exaltado en el cielo, vendrá otra vez y es necesario el arrepentimiento para el perdón de los pecados. En muchos aspectos, este es el mismo mensaje que nosotros estamos llevando al mundo, aunque el contexto haya cambiado. Los apóstoles todavía estaban en un contexto judío, cuando en vez de cambiar de religión, el pueblo simplemente tenía que emigrar del antiguo pacto al nuevo. Como parte del pueblo de Dios, tenían que aceptar al Mesías y experimentar el nuevo nacimiento como resultado de una verdadera aceptación de Jesús. En la actualidad, aunque la situación es diferente, sigue siendo esencialmente el mismo. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y volverá por segunda vez. Por lo tanto, esto significa que podemos encontrar salvación en Él, incluso en el contexto del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, el Jesucristo crucificado, el Jesucristo resucitado y el Jesucristo que vuelve debe ser el centro de la proclamación de ese mensaje, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Como verdaderos cristianos, deberíamos destacarnos entre todos los que profesan o dicen ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, ha de ser proclamada, pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran y donde la justicia y la paz se abrazaron. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de un niño pequeño. Debe confiar en los méritos del Salvador, aceptar su justicia y creer en su misericordia. El éxito de la Iglesia no tardó en despertar la oposición de algunos líderes de Jerusalén. El templo de Jerusalén era administrado por el sumo sacerdote y sus colaboradores, que mayormente eran saduceos. El sumo sacerdote también era el presidente del concilio del Sanedrín, que en aquellos días estaba compuesto en su mayoría por saduceos y fariseos. Dado que los saduceos no creían en la resurrección, se sintieron ofendidos y muy molestos por el hecho de que Pedro y Juan enseñaran que Jesús había resucitado de entre los muertos. Los apóstoles fueron detenidos por los guardias del templo y puestos bajo custodia hasta el día siguiente, cuando fueron llevados ante el concilio. Esta narración la podemos ver en Hechos 4, versículos del 1 al 18, cuando se les preguntó con qué autoridad habían estado actuando. ¿Cómo respondió Pedro?
¿Cuál era el mensaje principal en lo dicho por Pedro que los líderes consideraban tan amenazante? El desafío a la autoridad planteada por los dirigentes judíos sugiere una preocupación por el poder. No obstante, Pedro declaró no solo que el milagro se había realizado en el nombre de Jesús, sino también que la salvación solo proviene de él. Los apóstoles estaban frente al máximo organismo judío. Sin embargo, los apóstoles estaban al servicio de una autoridad muy superior. Estos hombres eran pescadores galileos sencillos y sin educación formal, por lo que su valor y su elocuencia impactaron a los que estaban allí. Aunque los dirigentes no se dieron cuenta, la razón era que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, exactamente como Jesús había predicho. Sin poder negar el milagro, el hombre que fue sanado también estaba presente y todos lo podían ver. El Sanedrín les ordenó a los apóstoles que dejaran de predicar. Tenían mucho recelo tanto del mensaje como la creciente popularidad del movimiento cristiano. Al no poder evaluar correctamente las evidencias por su ceguera espiritual, solamente permitieron que los prejuicios y el deseo de autoprotección dominaran su accionar. Tenían miedo de perder autoridad frente al pueblo. Las últimas palabras de Pedro están entre las joyas más preciosas del libro Hechos. Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Medita en el deseo de poder y en lo potencialmente peligroso que puede ser en cualquier nivel y contexto. Como cristianos llamados a ser siervos, ¿por qué debemos ser cuidadosos con la atracción del poder? ¿Nos podría acaso enceguecer y pasar sobre el conocimiento de la misión que tenemos delante de Dios? No era obligatorio compartir los bienes en la iglesia primitiva, es decir, no era una condición formal de afiliación. Sin embargo, indudablemente hubo varios ejemplos de generosidad voluntaria que inspiraron a toda la comunidad. Uno de estos ejemplos fue Bernabé, que desempeña un papel importante más adelante en este libro. Sin embargo, también hubo ejemplos negativos que amenazaron la unidad de la iglesia desde adentro, justo en un momento en que acababan de comenzar los ataques externos. Aunque Lucas no nos da todos los detalles, en Hechos capítulo 5 versos 1 al 11, evidentemente el problema fundamental de Ananías y Zafira no era el intento de quedarse con el dinero, sino la práctica del engaño dentro de la comunidad. Su pecado no fue resultado de un acto impulsivo, sino de un plan cuidadosamente elaborado, un intento deliberado de poner a prueba al Espíritu del Señor. No estaban obligados a vender su propiedad ni entregar el dinero a la iglesia. Por lo tanto, cuando se comprometieron a hacerlo, quizás estaban actuando solo en beneficio propio, tal vez incluso tratando de adquirir influencia entre los hermanos mediante lo que parecía ser un acto de caridad encomiable. Esta posibilidad puede ayudar a explicar por qué Dios los castigó con tanta dureza. Aunque la vida comunitaria de la iglesia era resultado de la convicción de que Jesús estaba a punto de venir, un acto como el de Ananías y Zafira era, en una etapa tan temprana, podría desacreditar la importancia de la lealtad a Dios y convertirse en una mala influencia entre los creyentes. El hecho de que no se mencione que Ananías tuvo la oportunidad de arrepentirse, como en el caso de Zafira, quizás solo se deba a la brevedad del relato. La conclusión es que, de principio a fin, ellos actuaron con iniquidad y el pecado es un asunto serio a la vista de Dios, aunque no siempre lo castigue inmediatamente.
Por cierto, el hecho de que muchas veces se posponga el castigo para el culpable debería recordarnos de continuo cuán misericordioso es nuestro Dios. ¿Por qué debemos tener cuidado de no exceder los límites de la gracia divina, como hicieron estos dos miembros de la iglesia primitiva? Si los apóstoles sirvieron como instrumentos para traer el juicio de Dios sobre el pecado, como en el caso de Ananías y Zafira, también se podían prestar para traer la gracia de Dios sobre los pecadores. Su poderoso ministerio de curación era una evidencia tangible de que el Espíritu de Dios estaba obrando a través de ellos. Es asombroso que se creyera que incluso la sombra de Pedro podía sanar a la gente. El paralelismo más parecido en los evangelios es de la mujer que fue sanada al tocar la ropa de Jesús. Sin embargo, Lucas no dice que la sombra de Pedro realmente tuviese ese poder curativo, sino que la gente creía que era así. Con todo, aunque hubiese supersticiones populares de por medio, aún así Dios impartía su gracia. No obstante, cuanto más se llenaban del Espíritu los apóstoles y cuanto más se multiplicaban las señales y las maravillas, más celosos se ponían los dirigentes religiosos. Esto los llevó a arrestar a los apóstoles por segunda vez. Recién después de su escape milagroso y de otro discurso audaz de Pedro, en el que hizo hincapié en que debían obedecer a Dios antes que a los hombres, algunas de las autoridades comenzaron a considerar la posibilidad de que estuviesen obrando influencias sobrenaturales. En Hechos capítulo 5 versos 34 al 39 vemos la intervención sabia de Gamaliel. El Sanedrín estaba controlado por los saduceos, mientras que los fariseos formaban una minoría influyente. Gamaliel era fariseo y doctor de la ley. Era tan respetado entre los judíos que se lo conocía no solamente como rabí, sino como rabán, nuestro maestro, un nivel superior. Gamaliel trajo a la memoria que otros dos movimientos rebeldes en la historia reciente de Israel también habían atraído seguidores y habían causado agitación. Sin embargo, los líderes fueron asesinados y sus seguidores se dispersaron por completo. La lección que extrajo fue que si el movimiento cristiano era de origen humano, pronto desaparecería. Por otro lado, si se trataba de un movimiento divino, como decían los apóstoles, ¿qué esperanza tenían ellos de poder resistirlo? El consejo de Gamaliel prevaleció. No obstante, los apóstoles fueron azotados y nuevamente se les ordenó que no hablasen en el nombre de Jesús y se les dejó ir libres. ¿Qué nos dice esta historia acerca de lo importante y útil que puede ser un buen consejo? ¿Cómo podemos aprender a ser más abiertos para pedir consejo incluso cuando no necesariamente reflejen lo que pensamos o lo que queremos oír? Cuando nuestro Señor Jesús regresó al cielo, nos dejó como mayordomos al cuidado de la familia de la fe y nos ha dejado a nosotros a cargo y espera que velemos y esperemos por su venida. Seamos fieles a nuestro cometido para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. La gente necesita ser impresionada con la santidad de sus votos y promesas para la causa de Dios. Tales promesas no se consideraban por lo general tan obligatorias como un pagaré entre los hombres. Sin embargo, es menos sagrada y obligatoria una promesa porque es hecha a Dios, porque le faltan algunos términos técnicos y no tiene valor legal. ¿Descuidará el cristiano la obligación ante la cual ha comprometido su palabra? Ningún documento legal o pagaré es más obligatorio que una promesa hecha a la causa de Dios. Es muy importante recordar esto.
Entre muchas otras cosas, Jesús les dejó dos legados inmediatos a los discípulos: la expectativa de su pronto regreso y una misión mundial, y no nada más en la iglesia primitiva, sino también para todos nosotros en esta época. Por eso debería impactar estos dos factores con un sentido de misión y un llamado y respuesta a predicar el Evangelio a todo el mundo, comenzando con nuestra comunidad que tenemos a nuestro lado, llámese familiares, llámese vecinos, llámese en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿O nos ven igual que ellos y con las mismas tendencias y pecados? Alguien dijo una vez: debemos estar listos como si Jesús viniera hoy, pero continuar trabajando en la misión de la Iglesia como si Él se tardara otros 100 años en venir. ¿Qué consejo sabio encontramos en esta opinión y cómo podemos aplicarnos a nuestro llamado en la vida? ¿Por qué la vida, la muerte, la resurrección y el retorno de Jesús deben ser el centro de todo lo que predicamos? O, visto de otro modo, ¿qué sentido tendría predicar sin estos acontecimientos? ¿Qué debería enseñarnos la historia de Ananías y Zafira sobre nuestra dificultad para conocer el corazón de los demás, ya sea para bien o para mal, o incluso el nuestro? Pidamos ayuda y bendición a Dios para que no caigamos en semejante error. Quizás en esta época existen algunos Gamalieles dentro de la iglesia. ¿Cómo los puedes reconocer? O quizás estás en condiciones de desempeñar ese papel en favor de los demás. ¿Estás considerando pagar el precio de ser un líder en la iglesia? Para eso necesitamos primero conocer a Dios personalmente y obedecer fielmente su palabra, incluyendo los 10 mandamientos. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para acercarnos más y más a Dios. El mismo Jesús de hace 2000 años está disponible este día para ti y para mí. Su Santo Espíritu que está siendo derramado para todos los seguidores fieles. Yo te deseo que seas tú uno de ellos y que el Señor te bendiga grandemente en tu vida y necesidades hoy. Amén. Salvador, Mesías.
la, la.